Muy buenos días, espero que estén bien. Nos encontramos ya en el tercer día y último día de este primer Congreso Internacional de Derecho para la Minería, del IADEM, del Instituto Argentino de Derecho para la Minería. En esta oportunidad me toca abrir este panel muy esperado, muy interesante, que va a abarcar un tema muy importante para la región, que es el análisis de modelos de participación público-privada en el desarrollo del negocio minero. Tenemos el honor de tener un panel integrado por colegas, expositores muy reconocidos en el área minera en cada uno de sus países. Puntualmente nos acompañan Alejandro Salinas Vilela de Bolivia, quien va a hablar por Bolivia, Marcelo Olivares, quien va a hablar por Chile, Álvaro Ordóñez, quien va a hablar por Ecuador, y Carlos García Soto, quien va a hablar por Venezuela. Como siempre, antes de arrancar y presentar a los moderadores, voy a agradecer a los sponsors del Congreso. Ellos son Glencore Pachón, Minera Exar, Minera Santa Cruz, Newmont, Pan American Silver Argentina, Patagonia Gold, Veladero, Yamana Gold, Alfaro Abogados, Basáñez y Videla Consultores, Becar Varela, Grushú, Deloitte, Ernst Young, Marvalo Farrer y Mayral, Mitral y Caballero Ruiz Moreno Abogados, Brandle Legal, Price Waterhouse y Universidad Austral. Seguidamente voy a presentar a los moderadores que llevarán adelante el panel. El primero de ellos es el doctor Ignacio Celorio. Ignacio es abogado de la UCA, recibido en 1996, tiene un posgrado en Oil and Gas de la UBA del año 2000 y actualmente está a cargo del departamento minero de Alfaro Abogados. Fue miembro de la comisión directiva de la CAEM, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Uranio y actualmente es vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio Australiana-Argentina. Es miembro de varias asociaciones legales mineras, incluidas la Rocky Mountain Mineral Law Foundation y la International Bar Association, entre otras. Y es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad del Museo Social Argentino. Posee además una extensa práctica académica y ha sido conferencista en numerosos eventos mineros argentinos y en el exterior.
Ha sido director de Explore Gold Mines y ha trabajado en Goldings en Toronto y en Greenberg en Miami. Regularmente ha sido incluido en varias listas de los mejores abogados argentinos con expertise en el área minera, por ejemplo Chambers y Best Lawyers in Who's Who. Lo acompaña a Ignacio el doctor Marcos Moreno Huello. Marcos es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en 2004. Obtuvo su LLM en Derecho Comparado de la Northwestern University School of Law en Chicago y adicionalmente logró el título de posgrado en Derecho Minero de la Universidad Finisterrae, graduándose con la más alta distinción de su clase en Santiago de Chile en 2015. Actualmente Marcos es asociado senior de Becar Varela, desarrolla su práctica principal en proyectos mineros, recursos naturales y energía. Asimismo cuenta con amplia experiencia en asesoramiento corporativo. Previo a su ingreso al estudio Becar Varela, trabajó durante varios años como abogado senior extranjero en Santiago de Chile, asesorando a compañías mineras internacionales. Durante su experiencia en Chile también fue fiscal de Orosur Mining. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation y de la International Bar Association. Les dejo en manos el panel a Ignacio y a Marcos, y éxitos y a disfrutar del panel. Hasta luego. Muchas gracias, Diego. Vamos a comenzar con la primera conferencia. Va a estar a cargo de Alejandro Salinas Vilela. Alejandro es licenciado en Derecho en la Universidad Católica Boliviana, máster en Derecho de Negocios, Universidad Francisco de Vitoria, posgrado en Gestión de los Servicios Públicos de la Nueva Economía, Universidad de Castilla-La Mancha, y posgrado en Derecho Administrativo y Contratos con el Estado, Universidad Andina Simón Bolívar. Alejandro es abogado y representante legal para los proyectos de la planta de GNL, planta de petroquímica y polipropileno, plantas de regasificación y alianzas público-privada de inversión para minería. Es socio fundador del estudio de abogados Asesoramiento Jurídico Integral. Así que, sin más, dejamos para Alejandro y su presentación. Buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto. Agradecer en primera instancia a esta invitación y bueno, yo voy a tratar de ser lo más puntual, breve posible, pero sin dejar de ser bien claro en la idea que quiero dejar en esta exposición. Bueno, básicamente tenemos a las alianzas público-privadas que se entienden como una conjunción de capitales públicos y privados, donde busca necesariamente la generación de un fin común. Esa generación tiene que buscar, obviamente, el equilibrio entre la rentabilidad social y el beneficio del inversor privado. Ahí está el arte de una asociación público-privada. Dentro de la normativa que tiene Bolivia, hoy tiene la Constitución Política del Estado, la ley número 466, que es la ley mediante la que se crean las empresas públicas, la ley 516, que es la ley de promoción de inversiones, y últimamente el decreto supremo, que es el reglamento para las contrataciones de alianzas estratégicas de inversión conjunta. Este campo es el que más nos interesa a este momento. Bueno, dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado, lo resaltable es que el modelo económico boliviano es la economía plural. Y básicamente la economía plural se fundamenta en la organización económica con los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, equilibrio fundamentalmente, sustentabilidad y protección al Estado. También en la Constitución reconoce, no obstante que es proteccionista del Estado, reconoce y respeta la promoción de la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico y además fortalezca la independencia económica del país. Ahora bien, un gran logro dentro de la participación del Estado, tal cual nos indica la Constitución Política del Estado, dentro de lo que es el mundo empresa,
tenemos la creación de la Ley de Empresas Públicas. Esta Ley de Empresas Públicas básicamente tiene el objeto de crear empresas públicas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas, ahí es donde encontramos la asociación público y privada, y las empresas estatales intergubernamentales. Esta también es una interesante opción que podemos tener entre departamentos. ¿Qué se ha buscado con esta ley? Es principalmente el desarrollo económico bajo la soberanía económica del Estado y en beneficio al pueblo boliviano. Lo interesante de la ley es que para proyectos estratégicos tenemos la opción de establecer alianzas entre empresas privadas, con empresas públicas, sean estas del país o sean extranjeras. Es importante indicar que las alianzas estratégicas que involucren las inversiones de desarrollo de recursos estratégicos, donde se encaja la minería, deben garantizar el control y dirección de esta actividad por la empresa boliviana. ¿Qué significa eso? Que el momento de suscribir el contrato, la empresa boliviana tiene que tener al menos el 51% de participación en la misma. Bueno, la ley de promoción de inversiones es una ley muy clara, ¿no? Busca desarrollar la promoción de las inversiones en el Estado plurinacional de Bolivia. Como ustedes saben, Bolivia tiene variedad de recursos, pero principalmente en el sector de hidrocarburos y en el minero es donde especialmente estamos desarrollando ese incentivo. Para ello, nos autorizan para que podamos entrar a la inversión con sociedades comerciales, con empresas públicas de capital mixto, donde interviene la parte privada y la parte estatal, y a través de contratos y otros instrumentos de inversión conjunta, que serían las alianzas público-privadas. En ese sentido, el Estado tiene la función de planificar la dirección y sobre todo ejercer el control en las áreas y sectores estratégicos. Finalmente, el Estado tiene que tener un rol protagonista. Al final, ese es el incentivo. El momento de contratar con el Estado es el que va a proteger esa inversión y además va a desarrollar económicamente el recurso estratégico. Esto sí es un decreto supremo que se ha publicado el año 2018. Ya les voy a contar cuál fue principalmente la función de pero es el reglamento de los contratos de alianzas estratégicas de inversión conjunta. A través de este marco jurídico tenemos los componentes principales que deben tener este tipo de contratos. Y el objeto principal de este decreto es promover las alianzas estratégicas de inversión conjunta que deben complementar en su función a la economía plural que desarrollamos en el país. Un punto importante de referencia en cuanto a la participación público-privada del sector minero es la industrialización del litio. Las dos primeras fases están reservadas a la Empresa Nacional de Litio, que es Yacimientos de Litio Boliviano. Y la parte de la industrialización y la semi-industrialización está reservado a la opción que tiene esta empresa estatal de poder participar en esa etapa o en esta fase con una asociación público-privada. Entonces, tenemos que el litio para Bolivia constituye un recurso estratégico de desarrollo para el Estado. En ese sentido, nuestra Constitución indica que el Estado ejerce el control sobre los recursos estratégicos, salares y lagunas saladas. El Estado se reserva, por intermedio de la empresa nacional y pública, que es Yacimientos de Litio Boliviano, la exploración, industrialización, comercialización de litio. Es decir, toda la cadena. Al igual que en hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene esta misma función por imposición o por establecimiento de nuestra propia Constitución Política del Estado. Como les adelanté anteriormente, en los procesos de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos, existe la posibilidad de que mediante contratos de asociación, empresas públicas con empresas públicas o privadas
con públicas, que sean estas nacionales extranjeras, puedan desarrollar estas actividades. El Estado, a través de la empresa, en este caso específico de litio, Yacimientos de Litio Boliviano, debe participar con una participación mayoritaria accionaria en este tema. Obviamente para ejercer el control que nos establece nuestra Constitución. Ya siendo más puntual en lo que ha pasado con el litio en Bolivia, no se olviden que la reserva más grande de litio del mundo está justamente en mi país, me siento muy orgulloso de ello, pero nuestro desarrollo es aún insípido, es aún lento y con una proyección. Con este nuevo gobierno veamos cómo se plantea, pero todavía no tenemos una certeza exacta. ¿Y por qué? Porque ya les voy a contar qué es lo que ha pasado. El año 2018 se autoriza la Asociación Estratégica para Empresas que cuenten necesariamente con una tecnología y fundamentalmente un mercado internacional. Esto para que garantice la comercialización de los productos bolivianos que salgan de la explotación, o mejor dicho, de la industrialización del litio. Aquí hay dos puntos muy importantes referenciales. Nuestros socios, o sea, es decir, los socios para la empresa boliviana, tienen que contar con una tecnología reconocida y sobre todo con una presencia en el mercado internacional. Eso es muy importante al momento de escoger el socio preciso, ya que estos modelos de negocios precisan justamente una apertura en estos dos puntos que son fundamentales. Es así que en su momento, para bien o para mal, todavía no lo sabemos, Yacimientos de Litio toma una asociación con ACI System GmbH de la República Federal de Alemania, donde se crea una empresa mixta a través de un decreto supremo 3738, indicando principalmente el monto de capital privado, que es el 49%, y la participación pública, que es 51%. Obviamente siguiendo los lineamientos básicos que nos establece nuestra Constitución del Estado. Un objeto una duración de vigencia interesantísima, 70 años. 70 años, esto le da una seguridad jurídica al inversor privado de poder desarrollar adecuadamente el mercado, ¿no? El objeto, básicamente, de esta sociedad es la industrialización de litio como recurso estratégico y aporte fundamental para la economía nacional. Se tenía proyectada una inversión conjunta inicial de 1.200 millones de dólares. Bolivia iba a participar en parte de esta inversión a través de un préstamo que el Banco Central de Bolivia le dio justamente a la empresa Yacimientos de Litio Boliviano para que tenga la solvencia de participación en este tipo de proyectos. Bueno, aquí me voy a tomar un poco más de mi tiempo porque ya les he dado un pantallazo referencial de todo lo que tenemos alrededor de las asociaciones público-privadas, que son muy interesantes toda vez que un elemento fundamental para una alianza o una asociación público-privada es la participación de la empresa pública. Nosotros la tenemos instituida a través de la Constitución Política del Estado y además la tenemos refrendada a través de una ley de empresas públicas, la cual nos abre de manera efectiva la participación del Estado boliviano a través de la creación de una empresa pública. Tomamos otra vez el ejemplo de litio, que es Yacimientos de Litio, o de los hidrocarburos, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o de otras áreas de la minería, que es la Corporación Minera de Bolivia, Comibol. Eso es, bueno, ahora les comento que tenemos un proyecto de financiamiento justamente para el desarrollo de una veta de oro muy grande que tenemos en Bolivia. Obviamente tenemos que pasar algunas aprobaciones regionales, ¿no? Y seducir con el proyecto para terminar de desarrollarlo, pero hay capitales internacionales que están muy interesados en el proyecto. Entonces,
entendemos que el alcance de la normativa, no siendo específica, pero sí general y ampliamente cubierta para un proyecto de una alianza o asociación público-privada, por el momento es suficiente. Es suficiente. La importancia está de cómo el Estado la proyecta al privado para poder seducir y poder consolidar una inversión internacional. Ahora bien, ¿existe la seguridad jurídica para generar inversión privada? De lo que hemos podido vivir en mucho tiempo de gobierno y de participación del Estado en la actividad de explotación de recursos estratégicos, al final del día sí la hay. No es como una la quisiera, pero depende cómo uno la aplica. Y es muy importante eso porque yo les he podido narrar en esta pequeña exposición la amplitud de normas que tenemos, pero la consolidación en la aplicación de proyectos es el arte que tenemos que tener nosotros para poder asegurar la proyección y participación del privado en proyectos públicos. Solamente de manera de comentario, Bolivia, a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ha desarrollado unos proyectos de infraestructura realmente grandes, como es la construcción de la planta de GNL y la masificación de la conversión de la matriz energética de líquido a gas, es decir, la socialización del consumo de gas para todos los bolivianos, ha asumido el proyecto con recursos propios. Obviamente, la bonanza con los precios internacionales y el cambio de modelo contractual ha ayudado en este sentido. También hemos construido una planta de separación de líquido impresionante y inicialmente el proyecto de desarrollo de litio lo ha llevado Yacimientos de Litio con recursos propios. ¿Es recomendable que el Estado participe en el manejo de la cadena productiva de los recursos estratégicos? Sinceramente, voy a ser un poco crítico ahí. En la experiencia que hemos tenido, nos hemos quedado con la nota de aprobación mínima. Deberíamos desarrollar más en la parte de recurso humano, deberíamos desarrollar más el desarrollo empresarial público. No obstante que tenemos nuestras empresas públicas, pero el recurso humano, sin ser el adecuado, ha intentado llevar los proyectos adelante. En ese sentido, vamos a ver que se conjuga mucho en este tipo de proyectos la parte política, ¿no? Entonces, el Estado debería tomar una parte técnica y una parte política. Y la parte técnica debería ser la que debe encargarse necesariamente del desarrollo de estos proyectos. Ahora bien, nuestra economía plural, que tiene la participación efectiva del Estado en todo, asegura al Estado y no garantiza al privado. Como ya les he dicho anteriormente, se podría entender que eso es así, pero depende cómo se maneja el modelo, depende cómo maneja la empresa encargada de asegurar la participación del privado y por norma constitucional, el Estado garantiza la participación del privado en el desarrollo de la economía. Entonces, tenemos la cobertura de nuestra Constitución de Política del Estado y protección, y también tendremos el desarrollo de normas específicas para el proyecto donde estamos desarrollando, ¿no? El carácter altamente, ¿cómo puede influir el tema político en el privado? Ese es un tema que, perdón un momento, es un tema que tenemos que pensarlo bien a momento de entrar a este modelo de asociación público-privada. A mi parecer, el Estado necesariamente tiene que reflejar una parte técnica capacitada para poder llevar este nuevo tipo de proyectos de desarrollo de recursos estratégicos.
Nos estamos jugando mucho de nuestra estabilidad política al momento de desarrollar nuevos tipos de proyectos con el privado, definitivamente sí, pero el arte, nuevamente, repito esa palabra, el arte, porque es un arte de llegar a una complementación entre el público y el privado para poder encontrar el camino exacto para tener una proyección segura de una inversión privada en un estado donde, valga la redundancia, el Estado es el protagonista de la economía y exageradamente proteccionista con sus recursos estratégicos. ¿Qué significa eso? Situaciones que ya ha pasado en Bolivia. El pueblo puede ver que nuestro Estado o el gobierno principalmente está haciendo una mala administración y ya tenemos la experiencia, por ejemplo, en hidrocarburos que han dejado sin efecto varios proyectos. Al mismo tiempo también en este tema de la explotación e industrialización del litio, el pueblo boliviano ha decidido y ha pedido la revocación de la constitución de la empresa boliviano-alemana para el desarrollo. Entonces Perdón, ahora... Alejandro, que te interrumpa, si quieres ir redondeando la presentación, así pasamos a la siguiente. Sí, 2 minutos y ya termino. Entonces, para cerrar, principalmente, ¿cuál es el desafío para nuestras economías? Es justamente el desafío post-COVID. Debemos ofrecer al privado la alternativa y la oportunidad cierta para el desarrollo de proyectos de explotación e industrialización de recursos estratégicos. Si no tenemos esa ayuda, hoy la realidad nos puede demostrar que podemos fracasar en todo. Entonces, el post-COVID puede generar o es una alternativa realmente cierta para que se aproveche la circunstancia y el público, tanto la empresa pública y privada, tomen un modelo de desarrollo conjunto y se pueda explotar y obviamente estabilizar la economía de nuestros países a través de este tipo de alianzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad, muy interesante la presentación. Y ahora pasamos de Bolivia, vamos a ir a Chile. Me toca presentar a Marcelo Olivares. Marcelo es abogado de la Universidad de Chile, es LLM de la Universidad de Denver, Colorado, integró el programa para instrucción de abogados PIL de Harvard, es profesor de Derecho de Minería de Aguas en la Universidad de Derecho de la Universidad de Chile, es profesor de Legislación Minera del Departamento de Ingeniería de Minas y en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Matemáticas de la Universidad de Chile. Participa en el Máster de Administración de Empresas, versión Industria Minera, y también es director en el Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO. Marcelo es socio en el estudio Quincio Enríquez Novoa Abogados, y en lo personal debo decir que en mis años en Chile me ha tocado conocer a Marcelo y es un excelente profesional, además de una excelente persona. Así que Marcelo, el espacio es tuyo, adelante y muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, querido Marco, por tan cariñosa presentación. Lo último me hace sentir muy honrado. Bueno, primero, y tal como lo hizo Alejandro y corresponde, agradecer a IADEM. Me siento verdaderamente muy honrado por la convocatoria, porque conociendo como conozco a los responsables y organizadores de este evento, creo que es la primera edición de muchas en el futuro. Y ser parte de la primera, por supuesto, es objeto de reconocimiento especial para mí. Muchas gracias. La invitación es a referirse a la participación pública-privada en minería, una combinación que puede ser algo relevante para un país si es llevada de buena manera y es tomada de manera seria. Me he planteado esto, referirlo, en el caso chileno, desde la perspectiva de cómo el Estado se aproxima hacia la minería. Y eso me obliga a tener que contarles cosas que son detalles de la regulación chilena, reconociendo la clasificación básica de las sustancias minerales en Chile,
que están las sustancias minerales concesibles, que es la regla general, digamos, son todas las sustancias minerales, salvo aquellas que se califican como no concesibles, y son concesibles porque pueden ser aprovechadas por las concesiones mineras, que pueden ser constituidas por cualquier persona, natural o jurídica, chilena o extranjera. Y la excepción, por su parte, son las sustancias no concesibles cuyo aprovechamiento queda reservado al Estado de Chile. Pues bien, cuando hablamos de sustancias concesibles a la regla general, el Estado participa como un privado, como un Estado empresario dentro de los cánones del orden público económico establecido en nuestro ordenamiento jurídico, que como sabrán, pronto será objeto de una modificación dado la último plebiscito y la necesidad de la dictación de una nueva constitución. Pero el Estado aquí aparece y actúa como un privado. Y desde esa perspectiva, quienes destacan es, primero, por supuesto, Codelco, que se hace cargo de la gran minería del cobre, de los grandes yacimientos de cobre que primero fueron explotados por las empresas americanas, norteamericanas, Chuquicamata, Salvador, El Teniente, Andina y Mina Exótica, que primero, por un proceso de chilenización pactada, en un acuerdo de asociación mixta con las empresas extranjeras, se tomó cierta propiedad para luego derechamente pasar a una nacionalización e incorporación de estos grandes yacimientos de cobre dentro del patrimonio del Estado de Chile, para lo cual se crea la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, en el año 1976. Hacia el año 2019, solamente respecto a lo que son sus proyectos propios, llegó prácticamente a 1.600 toneladas métricas de cobre fino. Pues bien, ¿qué pasa con Codelco y los privados desde la perspectiva de ser una empresa privada pero de propiedad absoluta del Estado? Tiene ciertas restricciones. Primero, estos proyectos originales no pueden ser abarcados en asociaciones con privados. Y eso involucra no solamente la mina en sí mismo, sino también las expansiones y las reposiciones de ellas. Pero, y sin perjuicio de eso, el año 2009 se dicta una ley, la 19.137, que establece la forma en que Codelco puede asociarse con privados, estableciendo una serie de cortapisas, entre otras, por supuesto, y que Codelco maneje cierto grado de control en estos acuerdos, en estos pactos sobre negocios mineros. Sobre esa base, Codelco tiene un entramado bastante notorio de diferentes filiales, coligadas, subsidiarias, que se dedican no solamente al negocio minero, fíjense, sino también a la comercialización, a inversiones eléctricas, inversiones portuarias. Pero fijémonos en aquellas que se refieren a extracción minera con particulares. Me llama la atención, entre otras las que estoy destacando, pero primero, por ejemplo, el Aura. El Aura informó el año pasado 82.000 toneladas de cobre métrico, de cobre fino, que fueron entregadas, y donde Codelco, actuando como privado, tiene un 49% de la propiedad. Y también, por supuesto, el Aura, Anglo American, con quien tiene una sociedad por los bronces, en donde participa Codelco cerca de un 30% en asociación con Mitsui, y poco más del 50% Anglo American y el resto Mitsubishi. Ahí también vemos a Codelco, empresa estatal, actuando con los privados, dentro de las reglas de las empresas de los privados. También algunas iniciativas en el extranjero, como en el Ecuador, y también donde se puede divisar bastante interacción con particulares y con privados, es en la exploración minera, para lo cual tiene un par de subsidiarias y ha llegado a muchos acuerdos, como los que veíamos ayer en el panel tan interesante sobre acuerdos precontractuales y contratos de opción minera. Y lo que yo quiero llamarles la atención, en subsidiarias como Moly, Biosigma y Ecometales, Codelco ha dado un paso adicional en una serie de acuerdos con privados, con el objeto ya no solo de hacer extracción, sino de que tratar de llegar al negocio del procesamiento de cosas complejas, como por ejemplo, en Ecometales puedo referirme en la estabilización del arsénico en los pórfidos existentes en el norte de Chile, donde hay bastante arsénico, y también en la separación de concentrados complejos, que vienen de algunos residuos mineros para darle un aprovechamiento económico. Todo eso en asociación con privados. Pero no todo es miel sobre hojuelas. En el año 2006 se llegó a un acuerdo con Minmetals
para la explotación y el desarrollo de un yacimiento llamado Gaby, que pasaría a ser Gabriela Mistral. Y, sin embargo, dado que participa dentro de la administración los trabajadores se opusieron a este acuerdo, lo que llevó al gobierno de Chile a llegar a acuerdos con Minmetals para desarmar y retractarse de este acuerdo que permitía a Minmetals hacerse dueño hasta el 49% de la compañía que era dueño de la propiedad. El argumento era de que esa mina era parte del proyecto original Chuquicamata dentro de su distrito, por lo tanto debía entenderse de reposición. Eso llevó a una serie de negociaciones, primero a un muy mal acuerdo en donde Codelco fijaba una venta a futuro con un cobre a $1,3 cuando el cobre estaba a $3. Imagínense la pérdida. Y después llegó más adelante a un término compensando respectivamente a la empresa estatal Chile. Luego debemos mencionar dentro de este estado empresario ENAMI, nuestra ENAMI porque Ecuador también tiene su empresa nacional de minería. ENAMI surge en 1960 ante la necesidad de qué tipo de privado, del pequeño minero, del de mediana escala, para poder procesar sus minerales y comercializarlos. Y esta empresa estatal se preocupa entonces de dar el apoyo técnico y comercial para efectos de aquellos minerales extraídos por estos pequeños productores que no pueden financiar la parte de procesamiento y comercialización, encuentren a través de esta asociación del Estado el poder suplir esa parte. Dado que ENAMI se preocupa de la producción, comercialización y fomento de este segmento de la minería, también tiene algunos activos mineros. Y en estos activos mineros llega a asociaciones con privados para efectos de su exploración y explotación, generando una serie de asociaciones, entre las que les quiero destacar las que ha hecho con la canadiense Teck, en 2 yacimientos, en Carmen de Andacollo, donde el año pasado se registraron 54.000 toneladas métricas de cobre fino, y Quebrada Blanca 21.000. Y en donde fíjense que ENAMI tiene un free carrier interest de un 10%. Muy buen negocio, partiendo de la base que ENAMI no es capaz de desarrollarlo, y era un activo original de ellos, y ahora puede acceder a flujos constantes de una manera contractual llevada dentro de un régimen privado. Ahora pasamos a la otra fase, aquellas sustancias minerales que no son concesibles, que quedan reservadas al Estado. ¿Cuáles son? Bueno, primero aquellas por ubicación señaladas en la Constitución, principalmente las ubicadas en aguas territoriales respecto a las cuales el Estado de Chile tiene jurisdicción, y otras de lugares donde pudieran declararse de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, ley que hasta el día de hoy no ha sido ocupada y que fue establecida por allá por el año 1980. También, y desde el año 1926, son reservadas al Estado los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Para ello, en el año 1950 se crea en Chile la Empresa Nacional del Petróleo, cuyo objeto era la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Pero reconozcamos, en Chile tenemos muy poco hidrocarburos líquidos y gaseosos, pero sin embargo se crea esta empresa que está dedicada, como su giro lo indica, a los hidrocarburos líquidos y gaseosos que son reservados al Estado de Chile. Además, actualmente, reconozcámoslos, está muy metida en el objeto de generación de energía eléctrica. Se establece por la legislación, dada la reserva del Estado, que solamente los particulares a través de contratos especiales de operación regulados en un decreto de ley del año 1975, el 1089, se puedan hacer exploraciones y explotaciones de hidrocarburos líquidos y gaseosos, lo muy poquito que tenemos en el sur de Chile. Luego viene quizás lo más complejo y digamos entretenido, que la última sustancia que está reservada al Estado es el litio. Sin embargo, tengo que ponerla aquí al medio, porque el Estado actúa como Estado empresario y también como Estado que tiene el aprovechamiento reservado. ¿Y por qué esta dualidad? Es por la especial regulación normativa que tiene el litio en Chile. Es el año 1979, y como diría un amigo geólogo, en tiempo geológico aquí a la vuelta de la esquina, en 1979 se establece una moratoria, en que a partir de ese momento, de 1979, el litio pasa a ser una sustancia mineral reservada del Estado. Consecuencia, concesiones mineras anteriores a esta moratoria, a 1979,
considera el litio como de aprovechamiento libre y normal, como una concesión, millas, normal. Pero si las concesiones son posteriores a ese año 1979, aquello que se encuentre dentro de esa concesión es reservado para el Estado de Chile. Y esa situación fue confirmada en la dictación de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras el año 1982, en el Código actual dictado el año 1983. El año 2012, en el primer gobierno del presidente Piñera, se trató de establecer, se hizo una licitación internacional para establecer contratos especiales de operación respecto del litio. Y sin embargo, no resultó por una serie de problemas políticos y no pudo llevarse adelante. En 2014, el gobierno de la presidenta Bachelet se convocó una Comisión Nacional del Litio para establecer si podía haber algún cambio, y desde la perspectiva normativa, digámoslo, la mayoría llegó a que debía mantenerse esta reserva del Estado respecto al litio. Pero esta división de la moratoria del año 1979 nos lleva a considerar al Estado respecto al litio en una doble perspectiva. Como Estado empresario, ¿en qué casos? En el Salar de Atacama, fíjense que Corfo, una agencia estatal dependiente del Ministerio de Economía, es propietaria de concesiones anteriores a la moratoria. Por lo tanto, actúa como un privado, y ahí tiene acuerdos con Soquimich y con Albermán. En los salares de Pedernales y Maricunga es Codelco quien tiene concesiones anteriores al año 1979, y ahí han estado bastante más lentos, pero hay algunos movimientos que tratan dentro de Codelco y desde el gobierno de empujar a acuerdos con privados respecto de estas concesiones que permiten un aprovechamiento general de la sustancia. Y fíjense que también en AMI, en los salares de Aguilar e Infieles, tienen concesiones anteriores a la moratoria y por lo tanto podría llegar a acuerdos con privados como actuando como Estado empresario. También, sobre todo en este último gobierno, se ha tratado de llegar a acuerdos para efectos de la exploración y explotación de estas salmueras. ¿Qué pasa después del año 1979? Pues bien, el litio, respecto a esas concesiones, las concesiones que se constituyan sobre el litio no lo dan derecho, porque ese litio pasa a ser de aprovechamiento exclusivo del Estado, quien podría aprovecharlo directamente a través de empresas, concesiones administrativas, contratos especiales de operación. Ahora, nuestro Código de Minería señala, si usted constituye una concesión minera respecto de un lugar donde existe litio, esa concesión minera es válida, pero sin embargo no le otorga de ese litio respecto del cual el Estado puede tomar posesión. Esa es la situación, ese es el espectro general de lo que pasa en Chile y las relaciones que pueden darse, que como ven tiene bastantes aristas, pero esa es la situación más o menos ordenada dentro de mi modesta exposición de cómo podemos aproximarnos los privados a hacer negocio minero con el Estado de Chile. Creo que es posible mejorar este aspecto, al menos en Chile. Creo que el Estado debe involucrarse, sobre todo en naciones como las nuestras, que tienen gran potencialidad. Debemos reconocer la gran potencialidad que nuestros países tienen y que podrían desarrollar respecto a la minería, y no solo respecto a la extracción. Por eso quería llamarle la atención respecto a los temas de procesamiento y de tecnología que está logrando hacer Codelco con terceros a través de ciertas subsidiarias. Es importante que el Estado se vea involucrado si estamos hablando de activos que, como en todos nuestros países, aparece el Estado en sus constituciones declarando un dominio eminente, patrimonial, respecto a las sustancias minerales. El Estado debería estar involucrado, pero siempre y cuando el Estado actúe de manera flexible, que permita a los privados realizar negocios, porque ya es el axioma económico es el mineral vale más de lo que puede valer en el futuro porque hoy día lo podemos transformar en recurso humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy interesante la exposición. Vamos a pasar al siguiente conferencista, Álvaro Ordóñez, de Ecuador. Es graduado como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Quito, en Ecuador. Tiene una maestría de Derecho y Política Ambiental y de Recursos Naturales, con especialización en Derecho Energético y Minero, de la Universidad de Denver, Estados Unidos, en donde fue becario. Fue subsecretario nacional de Contrataciones Mineras y, como tal, formó parte del equipo que negoció el primer contrato de minería a gran escala de Ecuador.
Es coautor de la reforma de la ley minera de Ecuador, que proporciona incentivos para la industria minera. También ha asesorado a países en política minera, ha apoyado a la Cámara de Minería del Ecuador y actuó como su director durante el periodo 2016-2018. Actualmente se dedica a brindar asesoría legal a empresas e instituciones, particularmente de la industria extractiva, en temas inmobiliarios, de contratación pública, disputas y arbitrajes, constitucionales, petroleros, mineros, financieros y ambientales. Tiene gran experiencia en la obtención de permisos ambientales y derecho de uso de aguas en el Ecuador. Álvaro, te dejamos la conferencia. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿La cámara también está? Sí, está todo, se ve perfecto, gracias. Perfecto. Buenos días, gracias a Diego, Marcos, Ignacio y a la organización del Instituto Argentino de Derecho para la Minería y ADEM por la invitación a participar en este tan importante evento y permitirme transmitir algo de nuestra experiencia y lo que está sucediendo en Ecuador respecto a la inversión minera. Bueno, he seguido con mucho interés los temas sobre los cuales se ha conversado y discutido en el Congreso y me ha parecido de muchísimo interés con un gran nivel de expositores que la verdad no me ha permitido desconectarme en ningún momento de la transmisión del Congreso. Es muy demandante el tiempo que se invierte para la cristalización de un congreso de este nivel, así que mi profunda felicitación a Leonardo, en especial también por la organización del evento en esta época tan dura que nos ha tocado enfrentar. Así que es muy alentador el saber que existe este tipo de iniciativas para seguir formándonos e intercambiando experiencias en época de pandemia. Entrando al análisis de la materia objeto de este foro, análisis de modelos de participación público-privada en el desarrollo del negocio minero, me parece en primer lugar ponerles en contexto sobre el marco regulatorio de la industria minera en general. Aquí en la pantalla, en esta lámina, pueden encontrar cierta información de interés del país. Se ha dicho que la industria minera será el pilar para el futuro desarrollo y crecimiento económico del país y la recuperación de la crisis nacional que actualmente afrontamos, en gran medida gracias al gran potencial geológico que posee el Ecuador. Acá tal vez el dato más relevante sería que el Ecuador es un país dolarizado, requiere, por tanto, para su balanza comercial aumentar sus exportaciones y la minería para el próximo año podría representar el 4% del PIB. Siguiente, por favor. En el año 2017, el Ecuador fue nombrado el mejor país del año para inversión minera. Esto debido a que se aperturó el catastro minero y hubo muchísimo interés de empresas juniors y majors por obtener propiedades mineras con el fin de adquirir áreas para exploración, como les había comentado, debido al gran potencial geológico que posee el país. Adicionalmente, en nuestro pipeline de proyectos, siguen revelándose noticias positivas sobre nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos de proyectos mineros. Por ejemplo, mundialmente conocido el proyecto Cascabel o el proyecto Cangrejos, que son, digamos, proyectos que están en una fase más avanzada y que ya han logrado determinar y subir a reservas, digamos, sus depósitos. En la foto se puede apreciar la primera exportación de concentrado de cobre, producto de un proyecto minero a gran escala, el proyecto Mirador.
Pasemos, por favor, a la siguiente. Ecuador, digamos, no es un paraíso minero, a pesar de que hay muchísimo interés por, como les había comentado, realizar exploraciones y desarrollar proyectos mineros en el Ecuador, y hay cosas muy positivas. Pero también hay temas que están pendientes que se deben tratar y me parece interesante compartirles, como por ejemplo el gran problema que tenemos con el combate a la minería ilegal, al hecho de ser un país dolarizado. Eso genera mucho atractivo interés para que grupos ilegales se asienten acá y empiecen a explorar y extraer el oro que se encuentra por lo general en muchos de los ríos. Hay también la moratoria a la entrega de concesiones, que es un tema que está pendiente. Y hace falta una clara ley de consulta, que también está pendiente por parte de la Asamblea Nacional. En el plano ejecutivo, creeríamos que el Ejecutivo debería impulsar la renovación de los tratados bilaterales de protección de inversiones y sobre todo seguir el arduo trabajo de fortalecer instituciones. Siguiente, por favor. Marco regulatorio, esa es. En general, en Ecuador, la industria minera es ampliamente regulada. Sobreregulada, término que la utilizó ayer Guido en el panel que expuso, partiendo de normas o candados que están establecidos en la propia Constitución para regular la industria y la administración, gestión de los recursos naturales. Pasemos a la siguiente. Para dar una idea del marco regulatorio que afectaría a una alianza pública-privada para la ejecución de una figura de este tipo, se debe tomar en consideración, por ejemplo, normas que están contempladas desde la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley de Minería, el Código de la Producción, Competitividad de Inversiones y jurisprudencia de la Corte Constitucional y demás normativa aplicable. De conformidad con la Constitución de la República, y al igual que la gran mayoría de legislaciones del mundo, los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado. Nuestra Constitución es redundante y señala que son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, de acuerdo al artículo 408. E inclusive les da la categoría y los considera sectores estratégicos, un concepto que veo que es similar al marco normativo que se aplica en Bolivia, por su importancia a nivel nacional, por lo que su gestión y administración, dice la Constitución, es competencia exclusiva del gobierno central. Según la Constitución y la Ley de Minería, un proyecto puede desarrollarse por cualquiera de las dos formas o figuras jurídicas que les expongo a continuación y que están al final de la pantalla de la lámina. La una es la gestión directa del Estado, ¿sí? Eso dice nuestra Constitución, a través de sus empresas estatales, que en el caso de la minería sería la ENAMI, como lo veremos en detalle posteriormente. Y la otra figura es el desarrollo o explotación de recursos naturales a través de la figura de delegación a una empresa de economía mixta o excepcionalmente a una empresa o entidad privada. A continuación, les detallaré en qué consiste cada una de estas figuras. Hablamos de gestión directa a través del ENAMI cuando estamos aplicando el artículo 315 de la Constitución de la República, que señala que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables o bienes públicos.
en cumplimiento de esta norma constitucional y de acuerdo a la ley de minería, esta ley de minería que se promulgó en el año 2009 y que aterrizó los conceptos establecidos en la nueva constitución, la última constitución que tenemos, que se promulgó en el año 2008, se estableció la constitución de una empresa estatal minera. Es decir, la Constitución le dio la instrucción, si se quiere, al Estado de que para la explotación de los recursos naturales, el Estado debe tener una empresa pública que los desarrolle. Y posteriormente, con la promulgación de la ley de minería, se constituyó la ENAMI. Esta empresa estatal se encuentra constituida plenamente. Tiene autonomía administrativa y financiera y en la actualidad cuenta con algunas concesiones o proyectos mineros e inclusive ha generado ingresos propios a través de otorgamiento de contratos de operación para, contratos de pequeña minería. Por lo tanto, cuando en el sector minero estamos hablando del concepto de gestión directa, estamos hablando del desarrollo de proyectos mineros a través del ENAMI. La ENAMI es la única entidad jurídica que puede solicitar una concesión minera de forma directa, pues le otorga este derecho preferente, por lo que no tiene que pasar por un proceso de subasta y remate de concesiones a competir con ofertas como lo tiene que realizar el resto de empresas mineras. Pese a este derecho preferente, en la actualidad ENAMI no está requiriendo más concesiones debido a una serie de dificultades como la falta de capacidad técnica y principalmente económica, como lo veremos posteriormente. Cabe indicar que la Corte Constitucional, mediante sentencia del caso 008-10-IC, señaló que las empresas públicas únicamente gozan de la facultad de gestionar los sectores estratégicos para los que hubieran sido autorizados, sin que les esté permitido a su vez a dichas empresas públicas delegar a la iniciativa privada la gestión de sectores estratégicos, lo cual es competencia, dice la Corte, de los organismos pertinentes de la autoridad nacional del Estado central. ¿Por qué cité esta sentencia? Considero que es relevante comentarles que cuando se emitió la nueva Constitución, se emitió la nueva Ley de Minería, se estableció la Constitución del ENAMI. Sin embargo, había muchas dudas sobre la aplicación de las normas. Por eso, la Corte Constitucional tuvo que emitir una sentencia interpretativa de cómo se da esta delegación, ¿sí? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Delegación. Cuando el Estado decide que la gestión de los recursos se ejecuta con participación privada, se prevé la delegación a una empresa de economía mixta y excepcionalmente la delegación a una empresa o entidad privada, para lo cual se requiere de un acto de delegación que debe ser emitido o suscrito por el Estado, como les había comentado, por la entidad pertinente. En este caso sería el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Así, de conformidad con el artículo 316 de la Constitución, se dispone que el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos, a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. El Estado, de forma excepcional, podrá delegar a la iniciativa privada y a la economía popular solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. Vemos entonces que la Constitución entra mucho en detalle, es muy celosa de
cómo el Estado debe desarrollar la extracción de los recursos naturales no renovables considerados como estratégicos, como les comenté. Es en esta norma que les dije, el artículo 316 de la Constitución, donde se plasma y de acuerdo a la legislación secundaria y a la ley de minería, donde se plasma la figura de una especie de alianza público-privada para el sector minero. Nuestro régimen legal concibe a la empresa de economía mixta como la sociedad en la cual el Estado participa con al menos 51% de capital social de la empresa. Es decir, es el principal accionista. Y el restante, que sería un accionista minoritario, a entidades privadas. Si el Estado diluye esa participación por falta de aporte, se estaría perdiendo o habría que analizar qué figura se estaría aplicando, porque existe esta disposición expresa en la Constitución de la República. Siguiente lámina, por favor. Adicionalmente al tipo de alianza público-privada, es importante señalar que el artículo 408 de la Constitución establece que el Estado no puede beneficiarse en una forma inferior en la extracción de recursos naturales no renovables a la empresa que explota dichos recursos. Ahí en la lámina ustedes pueden ver cómo sería el flujo de caja de un proyecto que a la izquierda está el gráfico de un proyecto, digámoslo así, que no estaría sujeto a esta norma del artículo 408, que nosotros lo denominamos ajuste soberano en el contrato de explotación minera. Y en el lado derecho ustedes pueden ver cuál es el flujo de caja a futuro de un proyecto que debe aplicar el artículo 408 de la Constitución. En un inicio, la empresa hace la inversión y los ingresos empiezan a subir conforme empieza la fase de producción. Mientras que la curva del Estado, que refleja los ingresos del Estado, que es la curva, la línea más oscura, desde que inicia la construcción de la mina empieza a recibir ingresos. Siguiente, por favor. Conclusiones. Y para ir cerrando mi participación en este congreso, debo comentarles que para el desarrollo de este conversatorio he tenido la oportunidad de conversar con varios actores de la industria minera en Ecuador. Y lo que muchos estamos percibiendo es que cuando se presenta un depósito de gran envergadura, este esquema presenta varias dificultades y puede ser un obstáculo para el desarrollo de un proyecto, pues en la actualidad el Estado no cuenta con un presupuesto de recursos económicos que requiere al menos en un 51% para asignarlos a inversión minera y transferirlos al ENAMI para diseñar, construir y desarrollar un proyecto minero de gran envergadura a clase mundial. Y es que como entendemos y conocemos, el Estado tiene miles de demandas de recursos para satisfacer otros derechos y necesidades de la población, entre ellos salud, educación, seguridad, y carece con los recursos para realizar inversiones a riesgo. Actualmente, el Estado busca delegar la administración de activos en sectores estratégicos debido a que no se considera un buen administrador. Así es como está evaluando actualmente el gobierno su gestión. Considero que cuando se desarrolló, digamos, este entramado normativo, estábamos en una época de un boom de precios de los commodities y no se conocía la dificultad y el riesgo que implica una industria como esta, que en ese momento, estamos hablando del año 2008, era naciente para el país. Por ello,
se estableció que la legislación a criterio de muchos es muy rígida y que no te permite constituir una figura apta para el desarrollo de proyectos mineros altamente demandantes en recursos económicos y tecnológicos. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante la presentación. La verdad que muy bien preparada, muy bueno todas. Bueno, ya tuvimos a Bolivia, a Chile y a Ecuador, y ahora es el turno de pasar a Venezuela. Y tengo el honor de presentar a Carlos García Soto. Carlos es abogado de la Universidad de Monte Ávila, es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela y de Entorno Regulatorio en el IESA. Ha sido director en la Escuela de Derecho de la Universidad de Monte Ávila, tesorero de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y es socio en el estudio Lega Abogados. La verdad que ha sido un privilegio estos días conversar con Carlos respecto de su gran experiencia en el sector minero. Así que, Carlos, si estás listo, adelante, el espacio es tuyo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. El evento verdaderamente impecable, con un temario que abarca todos los temas de interés en el sector minero para nuestros países. Así que mis felicitaciones y, por supuesto, gracias por haberme invitado a participar con ustedes en este panel, además tan interesante, sobre pues, los cauces, las modalidades de participación del sector público y del sector privado en Venezuela. Y básicamente, bueno, en América Latina y en Venezuela en específico en mi caso. Específicamente yo lo que quisiera de alguna forma mostrar son cuáles son las principales modalidades, los cauces de participación del Estado venezolano y del sector privado en Venezuela en este sector minero. Por eso quise dividir la exposición en una primera parte para de alguna forma reflejar los modos como puede participar el Estado, luego tratar de identificar las principales formas como puede participar el sector privado y luego algunos rasgos que me parecen importantes acerca del entorno legal que hay que tener en cuenta de cara al sector minero en Venezuela. El régimen jurídico administrativo, el régimen de derecho público y particularmente de derecho administrativo de la actividad minera en Venezuela está, si se quiere, constituido por tres grandes fuentes. En primer lugar, una legislación general que está contenida en la Ley de Minas y en el reglamento de la Ley de Minas, que son dos normas generales de aplicación general para cualquier tipo de actividad minera, pero que de alguna forma se ve matizada su aplicación por la legislación especial en materia minera. De hecho, vamos a ver que en Venezuela en los últimos años, con ocasión de la Ley del Oro de 2011, que ha sido luego reformada en diversas oportunidades hasta 2015, se ha creado todo un régimen especial para la actividad minera que paradójicamente ha pasado, si se quiere, a ser el régimen general para este tipo de actividad en el país. Y en tercer lugar, por supuesto, la legislación, si se quiere, complementaria o lateral de la actividad minera, como por ejemplo es la legislación en materia ambiental, pues que es pues muy similar en los países pues en los que se realiza esta actividad minera. Desde el punto de vista constitucional, en Venezuela los yacimientos mineros son bienes del dominio público y la consecuencia fundamental de que sean bienes del dominio público es que son bienes que no pueden ser objeto de la propiedad privada. Solo el Estado venezolano puede ser propietario de los yacimientos mineros y eso por supuesto va de alguna manera a condicionar el modo como el sector privado puede participar en este sector, como lo vamos a ver. Entonces, esa primera idea es clave. En Venezuela los yacimientos mineros son bienes del dominio público y además el régimen y la administración de los yacimientos mineros es una competencia nacional. Es lo que desde el punto de vista del derecho constitucional venezolano llamamos una competencia otorgada a la República, es decir,
una competencia de alcance nacional en la organización administrativa venezolana. Así que teniendo eso en mente y teniendo pues, en consideración lo que señalaba acerca de que el régimen minero está constituido por una legislación general, una legislación especial y una legislación, si se quiere, complementaria, vamos entonces a tratar de identificar a grandes rasgos cuáles son los cauces para la actuación en el sector minero, tanto para el Estado venezolano como para el sector privado. En primer lugar, entonces, veamos la iniciativa pública en la actividad minera. Iniciativa pública considerada como la actividad minera que es realizada por el Estado venezolano, es decir, por las personas político-territoriales del Estado venezolano o por las otras personas jurídicas que forman parte y que constituyen también el Estado venezolano. Aquí lo clave, por supuesto, es determinar cuándo el Estado venezolano puede ejercer lo que se conoce bajo el derecho minero venezolano como actividades primarias, es decir, las actividades de exploración y explotación de yacimientos mineros. Conforme a la ley de minas venezolana, conforme específicamente el artículo 23 de la ley de minas, en primer lugar, el Estado puede realizar actividad directa en el ámbito de las actividades primarias, es decir, de exploración y explotación a través del ministerio competente en materia de minería. Es decir, el órgano de la República que se conoce como Ministerio, por ejemplo, de Energía y Minas, por utilizar un nombre que ha sido común en la tradición venezolana, puede ejercer actividad minera. Allí, si se quiere, es ya la República, es decir, el Estado en su concepción quizás más genuina, más tradicional, ejerciendo pues la actividad minera. Lo que ocurre, sin embargo, es que lo más frecuente es que la actividad minera sea realizada por la Administración Pública Nacional descentralizada, lo que en el derecho administrativo venezolano se conoce como entes descentralizados, que son las personas jurídicas que forman parte del Estado venezolano, que son distintas a la persona político-territorial república, a los estados de la federación y a los municipios. Aquí hay un universo de distintas personas jurídicas como pueden ser institutos autónomos o empresas del Estado. De hecho, si se quiere, la figura de la organización administrativa venezolana a través de la cual el Estado realiza mayormente su actividad minera son precisamente empresas del Estado, empresas públicas, tales como las que ustedes mismos han narrado en las anteriores exposiciones al hacer referencia a sus países. Bajo el derecho venezolano, específicamente bajo el régimen de la ley general en esta materia, que es la ley orgánica de la administración pública, empresa del Estado es aquella sociedad mercantil en la cual el Estado venezolano tiene una participación accionaria superior al 50%. Puede ocurrir perfectamente bien que esa participación accionaria sea total del Estado, es decir, que el capital de la empresa pública, de la empresa del Estado, sea por 100% propiedad del Estado venezolano. Y a través de ese tipo de empresas del Estado, es común que en Venezuela se ejerza la actividad minera. Es decir, se trata de empresas que forman parte del Estado venezolano, que forman parte de la organización administrativa venezolana, a través de las cuales el Estado ejerce actividad minera. Es el caso, por ejemplo, de la Corporación Venezolana de Minería, que fue una empresa del Estado, pues, que se creó y a la que además se le transfirieron derechos desde la República para el ejercicio de la actividad minera. Así que se trata de una empresa cuyo capital accionario es totalmente propiedad del Estado venezolano y ejerce actividad minera. Así que a grandes rasgos, entonces, lo que se puede señalar es que el Estado venezolano puede ejercer, y de hecho es lo que con los años ha venido ocurriendo con mayor frecuencia, puede ejercer la actividad minera de forma directa, específicamente en el ejercicio de las llamadas actividades primarias, las actividades de exploración y explotación de yacimientos mineros a través de empresas del Estado que son propiedad totalmente del Estado venezolano. En segundo lugar, pues tenemos la iniciativa privada.
en el sector minero, naturalmente. Es decir, el análisis de cuáles son los cauces a través de los cuales el sector privado puede ejercer su actividad minera. En primer lugar, pues bueno, el título pues, clásico del derecho minero, la concesión de exploración y de explotación sobre un determinado yacimiento minero. Entendiendo que el yacimiento minero es un bien del dominio público sobre el cual el particular, nacional o extranjero no puede ejercer ningún derecho de propiedad, el título habilitante clásico del derecho administrativo venezolano para el ejercicio de las actividades primarias de exploración y explotación es la concesión minera, que, como bien sabemos desde las categorías generales del derecho administrativo, es un derecho que se otorga desde la administración pública por habilitación de la ley al particular para que ejerza un derecho que no tenía antes, un derecho del cual no era titular y un derecho que precisamente le es otorgado por la administración para que ejerza en este caso, una actividad sobre un bien del dominio público ante el cual el particular no puede ejercer ningún derecho de propiedad. El régimen de las concesiones mineras en Venezuela está previsto en la ley de minas y en el reglamento de la ley de minas. De hecho, en el reglamento de la ley de minas se hace una regulación más específica del derecho a ejercer actividad concesionaria. Si podemos, por favor, pasar la lámina. Ahora bien, ese es el principio general en materia de participación privada en las actividades primarias. Sin embargo, la ley de minas permite al Ejecutivo Nacional, bien sea por ley o incluso por decreto del presidente, que se reserve las actividades primarias de exploración y de explotación sobre determinados minerales. Y de hecho, eso es lo que está ocurriendo paulatinamente desde por lo menos el año 2016. El presidente de la República ha venido dictando decretos a través de los cuales se ha reservado a favor del Estado las actividades primarias sobre determinados minerales. La lista es muy significativa. Va pues desde la roca fosfática, por supuesto el oro, la plata. Hay un listado de decretos que podrán ver en la versión escrita de mi intervención, sobre los cuales el Estado venezolano, por decreto del presidente de la República, ha venido progresivamente reservándose las actividades primarias de exploración y explotación. ¿Cuál ha sido la consecuencia pues, de esto? Que ese principio general al cual aludía, previsto en la ley de minas, conforme al cual, aun cuando los yacimientos mineros son bienes del dominio público, se permite, bajo el régimen de la ley de minas y del reglamento de la ley de minas, la participación de particulares a través del título de la concesión minera. En la práctica lo que ha venido ocurriendo es que se han venido dictando decretos por parte del presidente de la República que ha reservado a favor del Estado las actividades primarias sobre determinados minerales y como consecuencia se ha excluido la posibilidad de otorgar derechos de exploración y explotación sobre esos minerales a favor de particulares. Entonces, por supuesto, cuando se dicta un decreto, como digo, de reserva de este tipo de actividades, pues ya la participación privada no es posible bajo el régimen del título de la concesión minera. La ley de minas establece otros supuestos a través de los cuales puede realizarse actividad minera distinta a la del título concesional, simplemente para enumerarlas y para no extender demasiado la exposición. Es el caso, por ejemplo, de la pequeña minería, si podemos adelantar a la otra lámina. Es el caso, por supuesto, también de la mancomunidad minera, que es otra figura prevista en la ley de minas. Es el caso de la minería artesanal y de las actividades conexas o auxiliares de la minería, que son actividades que en principio el particular podría ejercer sin necesidad de un título concesional, sino con la exigencia de una autorización administrativa
pero que ciertamente constituyen actividades económicas de muchísima menor significación a las propias de la concesión de un título minero para la exploración y explotación de una mina. En este supuesto de minerales sobre los cuales se ha dictado una reserva por decreto del presidente de la República, sin embargo, hay todavía un margen de participación. Bajo el régimen de la Ley del Oro, que es una ley dictada en 2011 y que, como dije, ha sido reformada sucesivamente hasta el 2015, se permite la constitución de empresas mixtas bajo la terminología de la Ley del Oro. ¿Qué son estas empresas mixtas? Son especies del género empresas del Estado. Si decíamos anteriormente que bajo el régimen del derecho administrativo venezolano, la empresa del Estado es aquella empresa en la cual el Estado tiene una participación accionaria superior al 50% y que puede llegar al 100%, bajo el régimen de la Ley del Oro, todos estos casos en los cuales se establezca una reserva a favor del Estado para la explotación de un determinado mineral, puede, sin embargo, constituirse empresas mixtas, que son, como digo, especies del género empresa del Estado. Estas empresas mixtas son empresas en las cuales el Estado venezolano tiene que tener una participación accionaria al menos del 55%, con lo cual el particular, la empresa nacional o la empresa extranjera puede tener una participación accionaria del 45% hacia abajo. Esto permite que particulares nacionales o extranjeros puedan participar en el negocio minero, incluso sobre minerales bajo los cuales se ha dictado una reserva a través de una ley o a través de un decreto, en este contexto pues de la empresa mixta. Ciertamente no es una participación como la que se puede mantener a través de una concesión de exploración, pero ciertamente es un cauce que puede ser significativo para realizar un joint venture con un órgano o un ente del Estado venezolano y proceder a través de esa empresa del Estado a la exploración o explotación de un determinado mineral. Así que la figura de la empresa del Estado, y como digo, bajo la terminología de la Ley del Oro, de la empresa mixta, que es una empresa del Estado básicamente en la que el particular puede participar con acciones, pues puede realizarse la participación o puede materializarse la participación del sector privado en el negocio minero en Venezuela. Otra figura es la de la alianza estratégica, que es una figura prevista en la Ley del Oro para todos aquellos supuestos en los cuales se haya dictado una reserva de un mineral para el Estado. La alianza estratégica es otra figura muy importante que permite que aun cuando se ha expresado, se ha decidido la reserva sobre un determinado mineral, el particular pueda participar a través de la alianza minera con el Estado para las actividades de exploración y explotación. Así que esta es otra figura muy importante a tener en cuenta cuando se piense en la participación en el negocio minero en Venezuela bajo el régimen jurídico actual. Por supuesto, también la figura del contratista, ¿no? El contratista que presta servicios y que puede prestarlos al Estado venezolano, bien sea cuando ejerza la actividad minera a través del ministerio o bien sea cuando la ejerza a través de alguna de las figuras de la administración pública descentralizada, como puede ser una empresa del Estado, y ciertamente el contratista también puede serlo de una empresa mixta en la que haya participación del sector privado, según acabo de explicar. Así que, para recapitular, si se quiere, este esquema acerca de las modalidades de participación del sector privado en el negocio minero en Venezuela, entonces lo que nos interesa fijar es que si se trata de un mineral sobre el cual no se ha dictado reserva, lo que insisto es cada vez más difícil de encontrar en Venezuela, dadas las sucesivas reservas que se han dictado sobre distintos minerales, el particular nacional o extranjero puede participar con el título clásico del derecho minero, que es la concesión para el ejercicio de actividades primarias, específicamente las actividades de exploración y explotación. En segundo lugar, si se trata de un mineral sobre el cual se ha dictado reserva, como insisto,
visto, se ha hecho cada vez más común en el entorno legal venezolano, pues bueno, hay distintas figuras, unas de significado más bien modesto, como son la pequeña minería, la mancomunidad minera, las actividades conexas o auxiliares a la minería, o como accionista minoritario hasta el 45% del capital accionario de una empresa mixta, o mediante la figura de la alianza estratégica, o mediante la figura más tangencial, si se quiere, del contratista. Ya para ir cerrando, la legislación venezolana establece unos supuestos de inhabilitaciones temporales y permanentes para el ejercicio de la actividad minera, que son básicamente dirigidos a prohibir la participación de funcionarios del Estado venezolano y sus parientes, y también para limitar la participación de gobiernos extranjeros o de empresas públicas cuya propiedad detenta en gobiernos extranjeros en el negocio minero. Vamos a la siguiente lámina. Ya para ir cerrando, entonces tenemos algunos rasgos del entorno actual para la actividad minera en Venezuela. Si pudiéramos ir a la última lámina. Muy bien. En primer lugar, si queremos pensar en el entorno actual del negocio minero en Venezuela, lo primero que tenemos que tener presente es la progresiva ampliación del ámbito de reserva de minerales a favor del Estado venezolano, fenómeno que se ha ido produciendo mediante el dictado, como he señalado, de sucesivos decretos presidenciales desde 2016, a través de los cuales se ha reservado para el Estado venezolano las actividades primarias sobre una cantidad muy significativa de minerales. Ello ha supuesto que el ámbito de actuación del sector privado en el negocio minero en Venezuela se reduzca y como consecuencia se amplíe el margen de actuación del sector público. En segundo lugar, un tema importante a tener en cuenta al pensar en la participación en el negocio minero en Venezuela es la creación en el año 2016 de lo que se conoce como el Arco Minero del Orinoco. El Arco Minero del Orinoco es una superficie que alcanza el 12% del territorio de Venezuela y es una superficie sobre la cual se ha dictado un régimen especial o algunas reglas especiales para el ejercicio de la actividad minera. Ese régimen supone, por ejemplo, que se han establecido reglas especiales a los efectos de contratación pública en estos sectores, y también se han establecido unas reglas de incentivos tributarios para el financiamiento, para la importación, simplificación de trámites aduaneros, etcétera, para la actividad minera que se realice dentro de esta área geográfica que ha sido delimitada a través del decreto por el cual se creó el arco minero. En tercer lugar, otro aspecto muy importante a tener en cuenta al momento de pensar en el ejercicio de la actividad minera en Venezuela es que en el marco de la política de sanciones económicas que el gobierno de Estados Unidos ha estado implementando en Venezuela en los últimos años, se han dictado sanciones económicas aplicables al sector minero, como por ejemplo ocurrió con las sanciones económicas impuestas a la Compañía General de Minería de Venezuela, que es una compañía del Estado venezolano, una empresa del Estado venezolano, y a su presidente. Eso también puede condicionar significativamente el entorno regulatorio para el ejercicio de la actividad minera en Venezuela. Luego, pues tenemos que hace unos días se ha publicado una instancia llamada Asamblea Nacional Constituyente que establece algunas reglas que permitirían... Carlos, si quieres ir redondeando, perdón que te interrumpa, si quieres ir redondeando, así pasamos a la etapa. Sí, sí. Un minuto. Esta ley constitucional antibloqueo establece algunas normas que pudieran de alguna forma matizar significativamente también el entorno regulatorio en Venezuela. Y por último, para tener en cuenta, la Asamblea Nacional ha estado discutiendo un proyecto de ley de minas en los últimos meses que introduce algunas variantes para el régimen general de la actividad minera en Venezuela. Ya con esto cierro. De nuevo, muchas gracias y muchas felicitaciones por la organización de este evento.
Bueno, Ignacio, qué buen panel hemos tenido hoy. Realmente participantes de muchos países de Latinoamérica, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela. Por favor, si pueden prender los micrófonos y las imágenes. La idea es simplemente tener un breve debate, algunas preguntas, dudas. No sé, Ignacio, si vos querés arrancar haciendo preguntas. Sí, sí. Antes que nada, agradecerle la participación a todos. La verdad que ha sido muy interesante ver el pantallazo de la actividad pública en minería a través de empresas estatales y cómo son las características de esa intervención en cada uno de sus países. Creo que hemos visto con mucho interés las distintas particularidades del desarrollo de esa intervención pública, y ahí era un poco la primera cuestión que quería preguntarle a todos ustedes brevemente. Generalmente la actuación pública merece por una necesidad de satisfacer un cometido público, y eso se puede ver en el desarrollo de una obra de interés público, se puede ver en una autopista. Y aquí muchas veces lo que se ve en la participación de la empresa pública en minería parece estar orientada más hacia tener un take mayor, un ingreso mayor por su participación en el emprendimiento minero. ¿Ustedes cómo ven la actividad de las empresas públicas relacionadas a esta intervención en los proyectos mineros? ¿Como algo que apoya el desarrollo? ¿Hay un agregado particular en esa asociación pública o privada? ¿O hay algo más que es una forma de intervención en el yacimiento minero que aquel que produce la inversión privada tiene que tomar como un costo hacia el desarrollo del proyecto, como dentro de sus economics para el desarrollo? Es una pregunta abierta a cualquiera que quiera responder. La palabra. Adelante. Adelante. Bueno, en mi país el Estado es el administrador de los recursos estratégicos. Es decir, que no funcionaría una asociación sin la participación activa del Estado. Obviamente, otra vez vuelvo con una palabra que ha sido recurrente en mi exposición, el arte está en la negociación entre el público y el privado, siempre conservando el 51% como mínimo de participación para el Estado. Pero definitivamente, siendo Bolivia un país rico en recursos naturales, tienen esa puerta abierta con un Estado participativo y además con una ley de empresas públicas que lo respalda para poder desarrollar un proyecto público-privado en las mejores condiciones posibles. Clarísimo. A mí se me ocurre otra pregunta también, no sé si alguien quiere volver también sobre ese tema, y la idea simplemente es conversar y debatir. Marcelo, vos por ahí querés decir. Sí, en el caso particular de Chile, ese conflicto de determinar si la empresa pública o la empresa de dominio estatal en minería debe concentrar sus esfuerzos en la perspectiva empresarial, esto es crecer, autosustentarse en el tiempo, o, por otro lado, preferir el aporte que hace esa empresa pública al erario nacional y a través de eso a las distintas necesidades sociales de un país. Es un tema que en Chile es de bastante, no voy a decir polémica, pero sí de conversación permanente, sobre todo en el caso de Codelco. En Codelco siempre está la situación de cuánto se va a capitalizar, capitalicemos menos y más bien demos esto al Ministerio de Hacienda de tal manera de que pueda distribuir los beneficios entre la comunidad chilena. Pero al mismo tiempo se provocan una serie de ineficiencias económicas dentro de la compañía que da y propicia esta discusión. Y es algo permanente y creo que es algo que uno enfrenta cuando está en la situación de una empresa estatal que hace con sus beneficios, hacia dónde los aplica. Sí, a mí, en el caso de Ecuador, si me permites, sobre la pregunta que hacía Ignacio, tal vez el comentario que les puedo hacer es que la industria minera en Ecuador tiene muchos frentes, no es muy bien vista. Tenemos también un fuerte grupo antiminero cada vez con mayor respaldo, inclusive el extranjero, para bloquear el desarrollo de la industria.
Entonces, en ese sentido, que la empresa nacional minera lleve la bandera para desarrollar un proyecto, por ejemplo, en una zona conflictiva, me parece que le da un poco más de legitimidad y hace que, digamos, los tropiezos que se le quiere poner al desarrollo de proyectos desde el punto de vista social pueden ser enfrentados con un mayor respaldo, sin perjuicio de los puntos negativos, digamos, los que no son tan positivos que hemos visto en Ecuador, pueden afectar para que la ejecución de los proyectos a través de las alianzas públicas y privadas puedan desarrollar en tiempos óptimos, digamos. Tal vez en eso las empresas privadas son más eficientes. Absolutamente, creo que ese es un tema. Hay una externalidad positiva, sin dudas, en que hayan empresas estatales mineras. En el caso de Chile, por ejemplo, Codelco ha sido un gran promotor de la minería en el país. En el caso de la Argentina, no sé, YPF en casos de hidrocarburos. Y de hecho, la concepción social respecto de los hidrocarburos es distinta a la concepción minera, y en algún punto también porque el rol del Estado en ese sentido ha sido de incentivarlo, ¿no? De incentivarlo, desarrollarlo y mostrar todas las cosas positivas que tiene. Así que está muy bueno el análisis, Álvaro, en ese sentido, y Marcelo y Alejandro también. Por ahí se me ocurrió una pregunta breve, no sé cómo ven el futuro. Estamos viendo en Latinoamérica que hay algunos cambios, en el caso que contaba Alejandro, en Bolivia, las nuevas elecciones, las nuevas autoridades que ya están allí, en el caso también de Chile, este debate por la nueva constitución y cómo puede afectar eso, en definitiva, la minería y en particular el litio, que ustedes dos habían referenciado, y por supuesto Álvaro y Carlos también, cómo ven el futuro en relación a la participación de los negocios público-privados y el rol del Estado en términos mineros, ¿no? Eso me parece muy interesante para escuchar la opinión de ustedes en ese sentido, digamos, lo que se les ocurra ahí. Ahí la palabra. Bueno, el anuncio del futuro gobierno entrante es el desarrollo de la minería, el fortalecimiento de las estrategias con privados y no se olvide que el gobierno, no este gobierno transitorio, sino el anterior, ha desarrollado a través de empresas estatales los hidrocarburos, que nos ha dado un éxito bárbaro, ¿no? Nos ha sacado de muchas situaciones complicadas que teníamos antes de eso, con la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces ahora quieren proyectar, obviamente, el desarrollo industrial del litio, más los minerales, que Bolivia tradicionalmente ha sido un estado minero, ¿no? Con sus bajas y con sus altas, pero es uno de los polos que quiere desarrollar, uno de los sectores que quiere desarrollar este nuevo gobierno que está entrando. Sí, en el caso de Venezuela, si me permiten, pues no pareciera que hubiera razones para esperar un cambio significativo en el entorno legal y en el entorno regulatorio del sector minero. De hecho, como decía al final, la Asamblea Nacional, que ciertamente es de una tendencia política diferente a la del gobierno nacional, está discutiendo un proyecto de reforma de la ley de minas y tampoco es que los cambios sean significativos, es decir, se mantiene por supuesto el esquema de la concesión para el ejercicio de actividades primarias y en general pues es más o menos el mismo esquema. El cambio en Venezuela ha venido porque como intenté explicar, desde 2016 sobre la base de la habilitación que da la ley de minas al Ejecutivo Nacional para reservarse las actividades sobre minerales, se ha venido produciendo este proceso progresivo de reserva de más y más y más minerales. Como saben, por supuesto, estos procesos no son fáciles de revertir, es decir, porque se crean unos derechos a quienes ahora, por ejemplo, han venido constituyendo negocios mineros en función de estos nuevos esquemas de reserva. Pero bueno, más allá de eso, yo no diría que pudiera haber un cambio significativo en el entorno legal venezolano en esta materia. Lo que me imagino es que, pues bueno,
el régimen será pues el general de la ley de minas y el del reglamento, y quizás alguna reserva adicional de minerales en algún momento. En ese sentido, Carlos, me parece muy interesante lo que mencionás, en el hecho de que cuando va, digamos, incrementándose el establecimiento de interés público y de reserva de determinadas áreas, y un poco también relacionado con lo que mencionaba Marcelo sobre el litio, es muy difícil después reorganizarlo o ir atrás. Digamos, Claro. las medidas privadas de asociación privada quizás buscan una solución híbrida para el tema de que no es muy difícil privatizar un interés público en una cuestión de minerales. Y ahí es, digamos, la pregunta que le quería mencionar, ya que estábamos hablando de litio, tanto a Marcelo como a Alejandro, si esa tendencia a la utilización de litio en particular para el desarrollo de otras, digamos, como uso de puntapié para el desarrollo de otras cosas, o mismo el hecho de la declaración pública, digamos, del mineral estratégico que Marcelo mencionaba, ¿eso, digamos, ayudó al desarrollo de los yacimientos o le pone una traba al verdadero, digamos, la producción del mismo? En eso, y quizás más direccionado a Marcelo, una pregunta es, me llamó la atención digamos, la obligación de tener que dar el litio que uno encuentra en una concesión, y si hay casos específicos en los cuales esa obligación es a un precio, es un dominio completo, porque vos tenés que conseguir y procesar el mineral. Así que me quería ver cómo era la visión de ustedes en relación a ese punto. Desde la perspectiva chilena, bueno, es una bonita pregunta con respuesta compleja. Primero, de un punto de vista estrictamente práctico, las mayores reservas y las con mayor concentración de litio se encuentran en el Salar de Atacama. Y como traté de transmitirles en la exposición, eso está cubierto en su gran mayoría por pertenencias anteriores a la moratoria. Y por lo tanto ahí el Estado, en el caso de Corfo, actúa como un privado y va a llegar a acuerdos desde esa perspectiva. Respecto, y particularmente hay un salar, el salar de Maricunga, ahí es minoría las concesiones que existen anteriores al año 1979, y más bien hay una mayoría de concesiones nuevas, digamos, y que por lo tanto impiden que quien sea titular de esas concesiones pueda acceder libremente al aprovechamiento del litio. Y yendo a la pregunta de Ignacio, la sensación que existe en esa situación, en ese evento, es que la declaración de reserva estatal del litio que existe desde el año 1979, efectivamente ha sido una traba, desde un punto, visto desde la primera perspectiva. Ahora, más bien uno lo que debiera hacer es criticar al Estado de Chile de que, por una parte, es absolutamente legítimo que señale la reserva del litio, y de hecho la última comisión del litio y que trataron este tema se llegó a la conclusión de la mantención, pero no se da el paso siguiente de facilitar el acceso de los privados para hacer asociaciones y hacer ese aprovechamiento. Más que la crítica a cambiar la situación del litio, uno lo que buscaría es que de una vez por todas el Estado y digamos la tribuna política se pusiera de acuerdo, de tal manera de que manteniendo esta calificación jurídica de reservada al Estado, al mismo tiempo abra puertas claras que permitan una asociación y que permita a Chile no ir quedando retrasado dentro del mercado mundial del litio, en donde ahora está siendo cada vez más cercano verse sobrepasada por Argentina, por Australia, y por supuesto con nuestros amigos bolivianos, en la medida que ellos empiecen a dar aprovechamiento a sus propias reservas de litio. Ahí aprovecho el cierre de mi amigo Marcelo, y definitivamente, a ver, en Bolivia, como les he explicado, el litio es un recurso estratégico. El Estado está encargado de ejecutar el proyecto de desarrollo de litio. Fundamentalmente en la parte de la semi-industrialización y la industrialización es que se nos abre la puerta para poder interactuar con privados. Nuestra experiencia al contratar una empresa
extranjera fue sinceramente mala, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos aprovechado la instrucción que nos da la norma de buscar empresas altamente desarrolladas en la parte técnica y sobre todo con mercados abiertos para poder colocar los productos que se desarrollen. Entonces, nuestro error ha sido en escoger a nuestro partner y ahí es donde realmente nos hemos equivocado. Si hubiéramos tenido un poquito de paciencia y entender el nivel estratégico que tiene el litio, hoy podríamos estar desarrollando a la par de la Argentina, a la par de Australia, a la par de Chile. Pero como dijo Marcelo, estamos rezagados, estamos retrasados y ahora estamos entrando de atrás. Ojalá que el nuevo gobierno tenga la visión técnica. Para ello necesitamos recursos humanos importantes para poder negociar y desarrollar este negocio. Muy interesante. Me están informando que nos estamos quedando sin tiempo. Creo que hay muchísimas cosas para seguir hablando y comentando. Se nos ocurren un montón de preguntas con Ignacio para seguir hablando de esto y me da la sensación que podríamos hablar de esto durante mucho tiempo más porque es un tema riquísimo, sobre todo para nuestras jurisdicciones. Álvaro, no sé si, me da la sensación de que has hablado poco, no sé si te has quedado con ganas de decir algo o alguien más, si quiere decir algo, por favor, es eso, pero bueno, simplemente me informan que deberíamos ir poniendo un cierre a nuestro panel. Si nos permitió una última pregunta, Álvaro, justo para vos. Es cierto que Ecuador ha tomado una preeminencia muy grande en el mercado minero que no era tradicional y llevado por varios proyectos puntuales. ¿Vos ves que este esquema que han usado para Fruto del Norte y otros proyectos mineros va a ser reciprocado en el resto? ¿Es un poco la orientación en Ecuador para hacer minería o eso es abrir una puerta para, digamos, que proyectos más bien de índole privada sin tanta participación del lado estatal? A ver, yo creería que el enfoque que han optado los proyectos mineros que han sido exitosos y que han logrado desarrollarse ha sido básicamente por la independencia que han tenido en cuanto a que son proyectos desarrollados sin la participación del Estado como socio. Esos proyectos, una vez que han conseguido, digamos, negociar un contrato de explotación, ha avanzado de una forma más ágil, digamos. Claro, con problemas todos propios del desarrollo de la industria minera, unos con problemas ambientales, otros sociales, pero en definitiva, yo creería que el camino es fomentar la participación del privado, que sea el inversionista extranjero, el que asume inversión a riesgo y se logre desarrollar proyectos a largo plazo. Finalmente, comentarles que en Ecuador también el próximo año vamos a tener un proceso electoral. Hay mucha discusión sobre las propuestas que tienen esos candidatos y mucha incertidumbre quién será el próximo mandatario. Pero, sin embargo, yo creo que la industria minera está manejando una sinergia que nosotros a veces no la percibimos, pero que definitivamente marca un camino de que Ecuador necesita la minería. Entonces, independientemente del presidente que venga, yo creo que los proyectos que ya están más avanzados seguirán su camino. Nada más comentarles que ha habido muy pocos proyectos de alianza pública-privada en general que se han desarrollado en el país, ya sea en el tema del municipalismo o gobierno central. Básicamente el único proyecto de alianza pública-privada que se ha desarrollado en el país ha sido un puerto y muchos de los candidatos están hablando de que se debe hacer una reforma al régimen legal para fomentar, eso sí, la participación de privados en proyectos que sean del Estado. Veamos qué nos trae eso al futuro. Gracias. Excelente, excelente, Ignacio. Hemos tenido un día de lujo nuevamente en estas exposiciones de IADEM. Muchísimas gracias
Carlos, Marcelo, Alejandro, Álvaro, Diego también, Leo por la organización. Y por favor, Ignacio, si podés decir palabras finales para cerrar este día de hoy. Solamente sumarme al agradecimiento. Están viendo las placas que les haremos llegar a cada uno de ustedes. Desde el Instituto estamos honrados que hayan participado en este primer congreso y como mencionaron, esperemos que se hagan muchos más y poder, digamos, compartir este debate no online, sino en presencia física. Veremos cuándo se podrá, pero es muy importante para el Instituto reforzar los lazos con todos los países latinoamericanos, donde vemos las distintas miradas sobre problemáticas comunes y podemos sacar experiencias conjuntas de cómo se van llevando temas que nos afectan a todos y sumar las distintas visiones que cada uno de ustedes tiene, de cada uno de sus países presentan y que con tanta generosidad y sapiencia han compartido con nosotros. Así que, de nuevo, creo que ha sido un panel de lujo, me sumo a lo que mencionaba Marcos, y les agradecemos en nombre del Instituto infinitamente. Así que los veremos en la próxima. Muchas gracias. Muy honrado. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias. Que estén bien, adiós. Adiós.